Bienvenidos una vez más a esta pequeña meditación del libro de Juan. Ahora lo vamos a hacer en su versículo 4 del capítulo 1, que dice de la siguiente manera: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a ver el verbo y su relación con la vida. ¿Qué quiere decir esta palabrita en él? ¿A quién se refiere? En él. Pronombre personal. En él. En esa persona. Estamos hablando del verbo. O sea, en el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Versículo 14 y versículo 18. En él, como vimos en el versículo 3, por él, por el verbo. Ahora en el verbo estaba ¿qué? Este verbo estaba la vida. Este verbo estaba en el texto original, en el griego, en el idioma griego, que es con la que se escribió la Biblia. Sí, porque en el idioma griego se escribió la Biblia. Es la misma palabra que se usa para decir era. En el texto griego es gen. Aquí es gen en el griego, así se dice en griego. Y también aquí. Solo que en nuestro idioma español son dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Es como en inglés. El verbo ser y estar, ¿cómo se dice en inglés? Se dice verbo to be, ser o estar. Pues en nuestro idioma español son dos verbos. Y en el griego es igual a esto, gen. Gen, ser, verbo, ser o estar. Es decir, que cuando está diciendo aquí en él estaba, se puede decir en él era. Ahora, la conjugación del verbo estar se encuentra en un tiempo de pretérito imperfecto. Y esto es interesante. ¿Te acuerdas qué quiere decir pretérito imperfecto del verbo ser o estar? Significa una acción continua en el pasado. La vez pasada te mostré esto, ¿verdad? Que hay un pretérito simple, hay un pretérito perfecto y hay un pretérito imperfecto. Y hay uno más, el pluscuamperfecto, el pasado del pasado. Te daba el ejemplo por ejemplo, del verbo comer. El pretérito simple es yo comí y punto. Es simple. Pero si dices he comido, la idea es que desde aquella vez que comiste esa comida ya no lo has vuelto a hacer. O sea, es una acción completa en el pasado. Mientras que el imperfecto se dice yo comía. Eso significa que lo hiciste en el pasado y que lo sigues haciendo. Yo comía frijoles. Eso significa que no has dejado de comer frijoles. Entonces, el pretérito imperfecto estaba, quiere decir que sigue estando. O lo que está haciendo el autor de este libro es que en la eternidad ya era la vida. Y hasta el día de hoy sigue estando la vida o sigue siendo la vida, porque por eso se usan el mismo verbo en el texto griego. Es interesante, ¿no? Jesucristo es que es la vida o es vida. Lea Juan, primera carta de Juan. ¿Lo tienes ahí? Capítulo 1, sí, versículo 1. Lo que, Lo que era, sí, desde él,
Desde el Principio, principio, desde la eternidad, eternidad, si lo podemos ver de esa manera. Lo que hemos oído, ¿qué más? lo que hemos visto con nuestros ojos, Ajá. lo que hemos Contemplado contemplado, perdón, y y palparon nuestras manos tocantes al to- verbo de vida, tocante al verbo de qué? De de vida. vida. Ahí menciona el verbo, en el verbo, en el verbo. Y este verbo se refiere a la persona del Señor Jesucristo en la eternidad. Ahora lo conocemos como Jesucristo, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo. Entonces, en él residía, es la idea que está comunicando aquí el autor. En él existía, en él residía la vida. Ahora, la vida, aquí usa una palabra que tiene que ver con lo espiritual. Hay dos tipos de vida. La primera es bio. Vamos a poner aquí bio o bios. Y la otra es zoe. Bio es lo que es biológico, biología, la vida física. Sí, por ejemplo, en las escuelas, cuando estudias secundaria, tú también estudiaste secundaria en San Cristóbal, seguramente estudiaste biología, esa materia. Es la ciencia que trata de todos los seres vivos, que trata de todos los seres vivientes. Se estudia por ejemplo, su estructura, su funcionamiento, su evolución en esa materia, aunque la Biblia no habla de evolución. Habla de creación, que Dios creó todas las cosas, y sus relaciones, todo tipo de relaciones. Todo se estudia en la biología. También ahí está la palabra logía, el estudio, la ciencia. Por eso cuando hablamos de verbo, también tiene que ver con eso, biológico, logos. Significa que desde la eternidad entonces residía en él la vida y la vida física de todo lo que es o ha sido creado. Tienen vida, las cosas existentes, los seres vivientes tienen vida física porque alguien le dio esa vida física. ¿Quién fue el que le dio la vida física de todos los seres vivientes? Leímos Génesis 1, capítulo 2 también, cuando dijo Dios, produzcanse todo tipo de animales, todo tipo de plantas. ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué Dios pudo hacer? ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas por Él, por el Verbo, por Cristo, fueron ¿qué? Creado. Creadas. ¿Por qué Cristo pudo crear las cosas existentes? Todo lo que hay en el universo. La vida de los peces en el mar. La vida de los aves. Todo ser viviente. La vida de los ángeles. ¿Quién le dio vida a los ángeles? Y son seres espirituales, no los alcanzamos a ver. Entonces, existen las cosas, tienen vida, todo lo que hay, porque Cristo es el origen y la fuente de toda vida física. Si Él es la vida, entonces Jesucristo no es un ser creado como algunos piensan. Te lo digo esto porque allá afuera, en la calle, te van a decir otras cosas acerca de Cristo, que es un ser creado, que fue la primera creación de Dios, que es un ángel nomás, o es un profeta, o algo por el estilo. Pero lo que estamos encontrando aquí en este libro es que Él es la vida. Él le dio vida a las cosas. A Él nadie le dio vida porque Él es la vida. Entonces, si Él es el creador, es porque Él pudo darle vida a las cosas.
Por eso es que definitivamente Jesucristo no es un ser creado. Y algunos se basan en Colosenses 1:15, la vez pasada lo leímos, donde dice primogénito de la creación. Pero si analizamos qué significa primogénito, primogénito significa alguien que es preeminente y que gobierna todo el universo. Porque en él fueron creadas, por él fueron creadas, en él y para para él. él. Porque en él, es decir, en relación con él estaba, existe. Es una acción continua, tanto en el pasado como abarca en el presente. ¿Qué dice el versículo 3 al final? Y sin él, nada de Nada de lo lo que que ha sido ha sido hecho o existe con vida fue hecho, porque Cristo o el Verbo le dio vida. Entonces, si lo parafraseamos, esta palabra sería: el Verbo era la vida o vida. Es interesante esto porque en el primer versículo vemos el Verbo, su relación con el principio, el Verbo, su relación con Dios. El Verbo era Dios. Versículo 3, el Verbo, su relación con la creación. Y ahora estamos viendo el Verbo, su relación con la vida. Pero esta vida aquí, lo voy a resaltar, esta vida está haciendo referencia a esta palabra griega que es zoe, que tiene que ver con vida espiritual, vida espiritual. Esta es física, de la vida física. Por eso si estudiaste la secundaria, estudiaste física, química, todo eso en ciencias naturales, ciencias sociales, todo lo que es físico. Pero Juan va mucho más allá de lo físico. Hace referencia a la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? Esto sí no lo enseñan ni en las escuelas. Creo que ni en las universidades, no sé, no lo enseñan porque no lo conocen. Solamente la Biblia habla de esta ciencia de la vida espiritual, que tiene que ver con relación con Dios. Eso es la vida espiritual. Va más allá de lo que uno puede vivir físicamente, sino entra en la parte espiritual. Por eso es que nosotros los seres humanos no solamente somos materia, también tenemos vida espiritual. Todo ser humano tiene vida espiritual. Tenemos vida física, tenemos vida espiritual. Por eso cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo se pudre allá en la tumba, pero nosotros seguimos viviendo. La parte espiritual sigue viviendo. Es decir, salimos de este cuerpo. Y aquella parte espiritual que tenemos es la que se puede relacionarse con Dios. Entonces, esto tiene que ver con la vida espiritual, esa relación, comunión personal con Dios. Esta vida espiritual tiene que ver con la mente, el corazón, el razonamiento, la voluntad. Por eso los animales y todos los otros seres vivientes no tienen esto. Los animales tienen casi el mismo cuerpo físico que nosotros, en un sentido, pero hay algo que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen? El raciocinio, la voluntad. La mente de los animales, por ejemplo, ellos no hablan, ellos no se comunican, no tienen alma espiritual como para tener relación personal con Dios. Entonces, esta es una de las maravillas que Dios ha creado en este universo, que somos nosotros los seres humanos, con estos sentidos. Como alguien dijo, los 5 sentidos es la maravilla que existe en el mundo.
poder ver, poder oler, poder oír, poder gustar, poder pensar. Es impresionante, ¿no? Y aquella parte espiritual, por eso es que somos hechos a la imagen de Dios y semejanza de Dios, precisamente porque Dios quiere tener comunión con nosotros. La vez pasada leímos Génesis capítulo 2 y 3, ¿verdad? Ujú. Cuando Dios creó al hombre, Dios llegaba en el huerto y no se avergonzaban porque no habían caído en el pecado y tenían relación con Dios. ¿Qué pasó cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Tuvieron qué? Frío. Miedo. Y se avergonzaron. Estaban desnudos. Ujú. Entonces, pero eso es porque habían ya cortado la relación, comunión íntima con Dios. Esta vida espiritual tiene que ver con esa vida. Lamentablemente, el pecado que entró en el mundo por un hombre afectó esa vida espiritual. Por eso, esta vida espiritual se consigue nuevamente a través de la persona del Verbo de Cristo. Por eso es que dice, en Él estaba la vida, porque esa vida sigue estando en Él. O sea, tener comunión con Dios sigue estando en Cristo, que dice Juan 14:6. Ahora, si busque ahí capítulo 14, en Juan también, capítulo 14, versículo San 6, Juan. Ahí San Juan capítulo Ok. 14, un Y texto. aquel verbo. No, Oh, 14:6. Juan 14:6. Capítulo 14. Aquí lo tengo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué dice ahí? ¿Ya lo encontraste? Capítulo 14. Dice aquí, y la vida. Léalo. 14:6. sí, Jesús les dijo, yo soy el camino de la verdad, No, el camino el camino y la vida, ¿verdad? y Y la luego, verdad. Dice, y la vida. y la vida. Yo, dice Jesús, yo soy. ¿Te imaginas a alguien que pueda decir eso? Yo soy. ¿Qué cosa? El camino, Camino el medio por el y la cual verdad. uno llega. Y también dice La la verdad. verdad, la verdad de Dios, el conocimiento en cuanto a Dios. Y luego dice, Y y la la vida. vida. Dice, yo soy la vida. No es que Él llegó a tener vida. ¿Y cuál es el resultado que puede dar esto? Nadie viene El al Padre Padre, sino por mí. sino por mí. Es decir, para llegar a tener comunión con Dios, se encuentra únicamente y solamente a través de quién? El Padre. Del Verbo, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Verbo sigue estando la vida espiritual. Esa es la persona de Cristo. ¿Qué más? Y Y podemos confirmar con lo que dice al último, a la última frase ahí, Juan 1, que dice la última parte del versículo 4. Juan dice, 1, Juan 1:4. en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida, esta vida espiritual, era La luz de los la hombres. luz. Ahora habla de la luz. Era la luz. ¿La luz qué? De los Los hombres. hombres. Aquí hombres se refiere a seres humanos. Seres humanos, a la humanidad. Es decir, que esta vida espiritual se relaciona con la luz. O sea, vida y luz tienen la misma.
que, ¿cómo lo puedo decir? La misma idea. Esta luz tiene que ver, la luz tiene que ver con el conocimiento de la verdad acerca de Dios. ¿Cómo es la luz? Ya. Disipa la oscuridad. Entonces aquí la luz tiene que ver con aquel conocimiento verdadero acerca de Dios. La misma cosa, la vida era la luz, o sea, esta vida espiritual se relaciona con la luz de los seres humanos. El mundo vive en la oscuridad por dos cosas, por dos razones. Primero, porque hay una ceguera espiritual y en segundo lugar, porque por falta de conocimiento. Por eso en Cristo encontramos el verdadero conocimiento acerca de Dios. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque no quiero alargar mucho el video. Entonces, tenemos ya la cuarta cosa acerca del verbo y después vamos a continuar después el verbo en relación con la luz. Pues gracias por ver este video. Que el Señor los bendiga.